La sociedad está viviendo diversos cambios y las empresas se están buscando adaptarse. El libro Adaptive Capacity es una obra que hace análisis de cómo las organizaciones están interviniendo en este tipo de transformaciones. Queremos conocer más detalles sobre este libro que se los voy a mostrar a continuación y para eso vamos a conversar aquí en CNN Chile con su autor. Él es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y actual director también del Centro de Liderazgo Adaptativo, Juan Carlos Eichholz. Muchísimas gracias por estar con nosotros, además un antiguo conocido en muchas otras circunstancias como panelista también, así que te damos la bienvenida. Bueno, aquí está el libro. Este es un libro que acabas de publicar en Estados Unidos y que habla precisamente de la capacidad de adaptación que tienen las empresas en situaciones, ¿podemos hablar de crisis? En realidad, en cualquier situación, cuando ya es crisis, no te queda otra que adaptarte o morir. Ya. El tema está en cómo no llegar a las crisis e irse adaptando anticipadamente a las circunstancias que uno prevé que pueden ir sucediendo. Darwin tenía esta famosa frase que yo creo que explica bastante bien el concepto: no son las especies más fuertes las que sobreviven, ni aún las más inteligentes, siendo las más proclives al cambio. Entonces el tema es cómo eres más proclive al cambio. Ahora, este libro tú lo publicaste en inglés, lo fuiste a presentar a Estados Unidos, donde estuviste durante un año. ¿Cómo lo aterrizamos hoy? ¿Cómo lo plantamos hoy aquí en Chile? Cuando tenemos un año que ha sido de reformas estructurales importantes, que partió con una reforma tributaria y donde precisamente las empresas fueron las primeras en levantar las voces de alerta. ¿Cuán grande ha sido la capacidad de nuestras empresas chilenas de adaptarse a estos cambios? Aquí hay una cosa importante en lo que es la capacidad adaptativa, que es primero entender qué está pasando. O sea, hay fuerzas que están ocurriendo de distinta naturaleza afuera o incluso dentro de la organización y el tema es entender qué ocurre. Entonces, la primera pregunta que me haría yo, si fuera empresario, es ¿qué está pasando en este país? Y mi respuesta tiene que ver con entender que Chile está viviendo una suerte de transición social. Aquí no es la presidenta Bachelet que se haya levantado de la noche a la mañana y esté impulsando reformas por capricho, sino que hay algo que está ocurriendo en la sociedad de lo cual Bachelet, creo yo, está intentando hacerse cargo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, mucho. Tenemos una sociedad que es muy distinta a la que teníamos hace 20 años, es una sociedad que tiene mayores niveles de riqueza y por lo tanto está buscando satisfacer no solamente necesidades materiales, es una sociedad que tiene mayores niveles de educación y por lo tanto tiene aspiraciones más altas, es una sociedad con mayores niveles de tecnología y por lo tanto tiene mucho mayor empoderamiento. Esa sociedad más empoderada, esa sociedad con mayores expectativas, genera presiones. Y la pregunta para mí es, ¿la clase dirigente de este país, pública o privada, está entendiendo eso y está por lo tanto teniendo la suficiente capacidad adaptativa para enfrentar lo que está ocurriendo? Mi respuesta es no. No lo suficiente al menos. De hecho, creo que Bachelet es de las pocas que algo entiende de esto, más que algo, y está tratando de llevar cosas adelante. Pero definitivamente yo te diría que en general el sistema político y el sector privado están entendiendo poco qué es lo que está pasando en la sociedad y esto es una ola que se les viene encima. Juan Carlos, ¿eran necesarios todos estos cambios? Muchas veces se habló de que estas reformas y estas transformaciones eran el costo de la paz social. ¿Se puede llamar así? Yo creo que las reformas que se están llevando adelante, y podemos discutir el contenido de cada una de ellas, son necesarias. No es posible seguir viviendo con la receta que antes nos dio tanto éxito. Esto aquí valen los fondos mutuos, ¿no? La rentabilidad obtenida en el pasado no asegura que se repita en el futuro. Y aquí hay cosas que tienen que ir cambiando. Parte de las reformas que se están llevando adelante están orientadas en eso. A mi juicio, si hay una palabra que uno tiene que usar acá para poder enfrentar la situación es inclusión, que es una palabra que el gobierno, la presidenta Bachelet, ha usado. ¿Y por qué? Porque creo que hay mucha gente que se siente excluida del sistema. Si tú no le das cabida, lo que tienes es una bomba que se ha ido activando y que ya ha tenido ciertas explosiones. ¿Y por qué la resistencia de parte de muchos líderes empresariales? Lo vimos en la última ICAR, en la SOFOFA, respecto de que están marcando mucho el tema de que se sienten en este ambiente antiempresarial, que el gobierno tiene un discurso antiempresarial, precisamente por estar recibiendo este tipo de mensajes, este tipo de reformas. ¿Por qué esta resistencia? ¿Es una resistencia ideológica, una resistencia porque las personas naturales resistimos a los cambios? ¿A qué lo atribuyes tú y hacia dónde lleva? Es una resistencia del todo natural.
todos nos resistimos, y esa es la naturaleza humana, y no solamente humana, sino las especies en general, nos resistimos a los cambios porque cuando vemos en ellos ciertas pérdidas, ciertas cosas que nos van a incomodar. Y obviamente si hay una reforma tributaria, un empresario ve posibles pérdidas, va a tener que pagar más impuestos, hay menos utilidad. Es natural resistirse a eso. El tema es no mirar esto en perspectiva, porque probablemente si te estás resistiendo a esto, van a venir otras consecuencias que te van a originar más pérdidas aún. ¿Y eso se está entendiendo de alguna manera por parte del empresariado? ¿Ves tú alguna flexibilidad? Yo creo que lentamente se ha ido abriendo el discurso. Es decir, lo que ocurre normalmente en cosas como esta es que la gente se junta, los pares, los iguales se juntan y tienen un discurso de defensa corporativa. Lo que tiene que empezar a ocurrir, ¿no es cierto?, es que dentro de esos grupos, sea grupos políticos, empresariales, empiezan a surgir voces alternativas. Y yo estoy viendo que surgen voces alternativas dentro del empresariado, veo que surgen voces alternativas dentro de la centroderecha, veo que surgen voces alternativas también dentro de lo que es el sistema político en general. Y en ese sentido, ¿ves alguna salida? Ahora, tú viviste en plena crisis estadounidense el año que pasaste haciendo esta pasantía, este curso, y ese fue un momento muy complicado en Estados Unidos. ¿Tú dirías que este escenario de desaceleración es comparable a lo que viviste en ese entonces? O sea, desde el punto de vista económico propiamente tal, sí. De las causas que eventualmente están detrás de la desaceleración, no. Entonces, sí, en el sentido de que la gente desde luego se sentía más restringida, tenía que cuidarse, pero si uno entiende que eso es algo pasajero o es algo más estructural porque está asociado a fenómenos sociales y políticos, tiene que actuar de manera distinta. Ahora, en ese sentido tú ves que Estados Unidos tiene una capacidad adaptativa muchísimo más alta de la que tiene Europa, por ejemplo. Estados Unidos sale de la crisis mucho antes que Europa salga de la crisis, precisamente porque puede adaptarse más fácilmente. Tú ahora escuchábamos recién una entrevista de la presidenta Michelle Bachelet a la revista Capital, y ella habla de esta desaceleración y atribuye precisamente que es una de las desaceleración que la viene arrastrándose hace mucho tiempo. ¿Tú compartes este análisis o eres de los que comparte el análisis de que esta desaceleración se ha profundizado muchísimo más por el tema de las reformas que han causado esta parálisis o esta disminución en la inversión o digamos esta cierta incertidumbre por parte de las empresas ante las mismas reformas? Si tú ves todos los países latinoamericanos, todos, excepto por ejemplo Colombia, algunos en particular, pero prácticamente todos están sufriendo una desaceleración importante, y esto tiene que ver un poco con que se va acabando, por lo menos hasta cierto punto, lo que es el boom de los commodities. Por lo tanto, en gran parte está explicado por eso. Pero creo yo que no hay que quedarse en eso. Si esto no es un tema de desaceleración económica, esto es un tema de cambio social. ¿Ideologizado el debate, Juan Carlos? Totalmente. Pero esto es un debate ideológico, y es un debate ideológico interesante. Siguiendo con lo que te estaba mostrando antes, Matilde, si aquí necesitamos generar mayor inclusión, hay que cuidarse de que esa inclusión no genere exclusión. Y ahí yo creo que está todo el desafío. ¿Y por qué te lo digo? Porque muchas veces, ¿no es cierto?, yo voy a incluir algunos, pero resulta que hay otros que ya estaban ahí, que van a sentir que ahora, por ejemplo, no tengo los incentivos para seguir esforzándome como antes lo hacía. Puestas las analogías que le gusta usar al ministro Izaguirre. Puede ocurrir que al ponerle patines a unos, esos otros que ya estaban en patines, decidan bajarse de los patines o patinar más lentamente de lo que antes patinaban. Si eso ocurre, entonces nos estamos haciendo un flaco favor, porque al incluir a unos, estamos excluyendo a otros y puede que el resultado neto sea negativo. Entonces yo me pregunto, ¿no es cierto?, respecto de las reformas que se están llevando adelante, ¿están generando inclusión? Sí, eventualmente. Pero si, por ejemplo, yo quito el lucro, no genera un desincentivo importante para aquellos sostenedores que han levantado colegios dejen de hacerlo, no genera un desincentivo importante para los estudiantes que antes se esforzaban, lo dejen de hacer porque no tienen selección o la posibilidad de aspirar a mejores colegios. Ahí está el kit de la cuestión. Si es que aquí estamos generando un desincentivo al esfuerzo individual, estamos en graves problemas, porque eso finalmente va a llevar a asistencialismo, y ese asistencialismo lleva finalmente a menor crecimiento, ya que en definitiva el país retroceda en lugar de avanzar. Si por el contrario somos capaces de manejar bien esa inclusión, que más gente se sienta parte, que más gente esté dispuesta a dar de sí más de lo que antes daba, sin que aquellos que ya venían dando dejen de hacerlo, estamos en un mundo en el cual debemos sentirnos optimistas. Hoy día estamos en transición, no sabemos exactamente el resultado de eso, pero creo que esa es la variable a mirar. Hoy día estábamos escuchando también, dentro de esta misma entrevista que la presidenta hablaba del crecimiento, hablaba del tema de lo que tú decías de la reforma educacional, en que ella tal vez su primera sensación, dijo, habría sido comenzar por el tema de los colegios públicos.
Más allá de que haya sido un lapsus, o podremos leerlo como que efectivamente podría haber una flexibilización en ese sentido de la reforma, viendo tal vez las encuestas o tal vez este mismo punto que estás diciendo tú, que es parte de la idiosincrasia de las personas, superarse y aportar para su superación. ¿Se está leyendo de esa manera o no? A ver, digamos que esta es una muy mala respuesta. Eso genera una conexión inmediata en el inconsciente colectivo con lo que fue aquella respuesta al Transantiago, ¿no es cierto? Yo intuía que esto no había que llevarlo adelante en ese momento. Y también habla, ¿no es cierto?, de que la presidenta sí se está sintiendo afectada por la baja en la popularidad. Ahora, dicho todo esto, el que haya ruido, el que haya resistencia, el que baje la popularidad de la presidenta no es sinónimo de que se estén haciendo las cosas mal o dramáticamente mal. Es propio de un fenómeno de cambio, todo esto que estamos viendo. Que haya que hacer ajustes, probablemente. Que haya que empezar con uno o con otro, quizás ya se empezó con un lado. Aquí lo importante en todo proceso de adaptación, y volvemos al concepto de capacidad adaptativa, es no tratar de llevar adelante Transantiagos, que una vez implementados hace muy difícil después revisar o mejorar. Creo que lo importante es hacer reformas que sean graduales y que sean ampliamente discutidas. El presidente Lagos, por ejemplo, está hablando mucho de esto, está diciendo aquí es necesaria la convergencia y no porque tengamos mayoría en el Parlamento vamos a pasar una aplanadora o mucho menos una retroexcavadora. Tenemos precisamente porque hay mayoría que conversar mucho más y avanzar gradualmente experimentando, que es la fuente básica de cualquier adaptación. Bueno, Juan Carlos, se nos está acabando el tiempo. Este libro, ¿cómo debieran leerlo? Está traducido, me imagino. Está casi lista la traducción. Va a estar en librerías probablemente, para no crear falsas expectativas, en marzo. Si aquellos que leen inglés quieren adelantarse y tenerlo para las vacaciones, Amazon está ahí disponible. No quiero hacer publicidad, pero bueno, está el dato pasado. ¿Cuál sería la clave que tú quisieras transmitir a través de este libro para nuestro sector privado, pero también en esta misma línea y en estas mismas claves para el sector público? Porque aquí todos tenemos que adaptarnos. Sí. Hay una cosa bien interesante. La capacidad adaptativa tiene, en el mundo de hoy, mucho que ver con desarrollar el potencial de las personas. Mientras más personas estén activadas, pensando y no simplemente ejecutando, mayor es la capacidad adaptativa de una organización. Esto no se trata simplemente de gestión eficiente de procesos. Esa receta que nos dio muchos éxitos por 20 o 30 años ya está llegando a un límite. Tanto en las organizaciones como a nivel de país, lo que tenemos que hacer es poder atrevernos a potenciar personas y tener, por lo tanto, personas que estén dispuestas a opinar distinto y a través de eso ir convergiendo con mejores soluciones. Yo creo que estamos, como te dije antes, en una transición de la cual deberíamos mirar también con mucho optimismo. Mayor inclusión, mayor sentido de pertenencia, mayor crecimiento, y eso es bueno para el país y para las empresas. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos. Llegamos entonces al final de la entrevista y al final del programa. El mensaje principal es que el que sobrevive es el que se adapta, no es el más inteligente, tampoco el más fuerte. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en CNN Chile. Gracias, Matilde. Y a ustedes también gracias por habernos acompañado y haberse informado con nosotros. Siga junto a CNN, ya llega Agenda Económica y nosotros nos reencontramos a las 9 de la noche. Hasta entonces.